Hoy vamos a estar viendo un magnífico paisaje del fotógrafo Iván Zenger de Paraná, así que vamos. Hola amigos, bienvenidos a esto que es Edito tu Foto número 4. Hoy estaremos viendo una foto del fotógrafo Iván Zenger, un paisaje maravilloso que presenta algunos desafíos, así que allá vamos. Muy bien amigos, ya estamos listos en Capture One para importar la imagen, así que vamos a proceder. Excelente, ahora con el archivo cargado puedo ir a ver los metadatos. ¿Sí? Puedo ver que este es un lente 50mm f1.8D de Nikon, muy buen lente, a través de una 7200, ¿sí? de 7200, que la velocidad del obturador fue de 10 segundos y la apertura del diafragma f16. Por f16 ya podemos ver que las puntas, ¿sí? de la iluminación de la calle, cómo se forman las puntas, ¿sí? Esto es por el diafragma tan cerrado. Ya vamos a hablar en profundidad más de esto en otro video. Podemos también ver en la evaluación de exposición automática que el programa nos está evaluando la exposición del cuadro y está mostrando que está un punto subexpuesta, al menos para llegar a la exposición propuesta por el programa. Esto es, me parece bastante bien. No sé si será tan acertado porque me gusta esta exposición, me parece muy buena. Pero por supuesto que este sensor es excelente y va a conservar un montón de datos que nosotros vamos a poder extraer y vamos a poder trabajar. Nos metemos de lleno en la corrección y vemos que ya está aplicado el perfil de corrección del 51.8D. Incluso tenemos activadas las tres opciones. Vamos a ir parte por parte y vamos a ir de a poco ajustando, ¿sí? Tenemos disminución de nitidez y disminución de luz. Podemos ver que la disminución de luz es casi nula porque el diafragma está muy cerrado y ya sabemos que cómo se comporta la óptica. Así con un diafragma tan cerrado no hay casi viñeteo de exposición. Por las dudas lo voy a dejar en 100, pero esto es de un toque nomás, no pasa nada. Para la disminución de nitidez lo que voy a hacer es acercarme, voy a ver cuánto se gana, si no es muy excesivo, y también lo voy a dejar en 100. No voy a adentrarme en la corrección de distorsión porque esto quizás deforme un poco el lienzo, entonces lo voy a dejar en 0. Tampoco voy a aplicar perspectiva u otro ajuste de manipulación, al menos no en Capture One, por lo cual ya puedo pasar directamente a mis características y a mi retoque propiamente dicho. Voy a ajustar principalmente el balance de blancos. Al ajustar el balance de blancos, lo que voy a ganar es los colores reales de la luz. Tengo dos oportunidades. Puedo medir el balance de blancos contra algo que yo supongo que esto que es blanco. Puede ser la pequeña casa o el pequeño, la pequeña construcción que hay aquí abajo. O tengo también la pared de los edificios. Y voy a tener dos mediciones de temperatura completamente distintas. Vamos a ver acá en esta pared que parece blanca, pero a las claras la temperatura se fue muy hacia los fríos. Voy a medir, ahí está, en la pared de la casa. Me parece que es mucho más representativo. Me parece que el color de la arena por ahí es un poco más real. Pero hay algunos detalles que puedo ir ajustando directamente y de forma manual. Y me voy a quedar con la temperatura 1800 grados Kelvin, tinte menos 4.1, porque empiezo a ver y veo que tengo al menos dos temperaturas predominantes. Una es la temperatura de las luces de iluminación de la red pública, que tienen su temperatura exclusiva, que es bastante difícil de corregir. Podemos llevar a algo un poco más neutro, como en este caso, pero además en el cuadro contamos con el blanco, ¿sí? Mucho más frío de la iluminación hogareña, quizás de LED. O esto yo me atrevo a decir y estoy apostando que esas luces que nosotros vemos como azules, ¿sí? Principalmente podemos ver las luces delanteras de los autos, es el ejemplo más claro. Estas luces estarán cercanas a los 5000 grados Kelvin, 5500 grados Kelvin, que es la luz blanco frío, como comúnmente se la conoce. Entonces, al ser un blanco cercano a los 5000 grados Kelvin, en este ajuste 1800 grados, yo estoy convirtiendo en esos blancos en muy azules. De hecho, eso es lo que está pasando. Muy bien, me voy a quedar con 1800 grados Kelvin, que es el ajuste manual. Acá voy a elegir este valor y menos 4.1 de tinte
principalmente porque hay dos temperaturas que predominan la escena. En realidad hay una sola, que es la del alumbrado público, que tiene este tinte y esta temperatura muy cálida. De hecho, la máquina eligió en el original 5972 grados Kelvin, es bastante cálido. Y si vemos el corregido 1800, lo lleva bastante al aproximado blanco. Obviamente no es así porque queda ese tinte amarillo que vamos a usar más adelante, así que no se preocupen. Pero hay otro detalle aquí, que es la iluminación, que está cercana al 5000 grados Kelvin, 5500 quizás, que es la iluminación hogareña, esta iluminación quizás del negocio de autos, la iluminación del frente de los autos, de los automóviles que circulan por la calle, pero podemos ver que ya es un trabajo bastante cercano, en donde sí, esas luces de 5000 grados Kelvin al ajustar a 1800 van a quedar azules, pero ese color azul lo podemos usar artísticamente más adelante. Una buena bandera de Uruguay. Podemos ver el antes y el después directamente sobre la gente, y al esta foto estar tan bien enfocada y con un diafragma tan cerrado, podemos asegurar que esto es hiperfocal y que va a tener una profundidad de campo cercana al infinito. Podemos ver que el antes y el después, y es un ajuste y un cambio considerable. Vamos Uruguay nomás. Ahora sí, una vez que ajustamos la temperatura, podemos seguir adelante y voy a elegir mi navegador, voy a elegir mi algoritmo de enfoque, ¿sí? Porque este archivo RAW se puede mejorar enfocando al menos un poquito más. Me voy a concentrar en un área problemática, entre comillas, de la imagen, y digo entre comillas porque esta foto está sacada a ISO 100, a una sensibilidad la mínima del sensor, por lo tanto podríamos no esperar nada de ruido en las áreas más hacia la izquierda del histograma, en el cuadro. Eso es lo que está sucediendo. Vemos una imagen muy conservada. Incluso si yo vengo y fuerzo un poco el archivo y subo la exposición, puedo ver que no hay mucho ruido y que este archivo está muy bien. Felicidades, Iván, es excelente. Es lo que sucede cuando uno usa una sensibilidad tan baja, se conserva mucho. Aparte de la D7200, creo que tiene un sensor de ISO invariante. Esa información pueden chequearla en la web de Nikon. Me voy a quedar con este ajuste sobreexpuesto principalmente para ver bien el enfoque en el área de sombras, y voy a ir subiendo. Hay que tener cuidado con efectos de moiré en la iluminación, ¿sí? Porque acá esto se va a enfocar bastante más y se va a profundizar el algoritmo de enfoque artificial. Muy bien, me voy a quedar en 300. Si tengo que aplicar alguna máscara de enfoque, la voy a aplicar más adelante en Lightroom. Así que por ahora me voy a quedar con esos ajustes. Ya puedo ver que el archivo luce muy prometedor. Vuelvo a la exposición a 0. Y vamos a trabajar directamente con el área de alto rango dinámico, en donde voy a probar forzar las sombras un poco. Hay que tener cuidado con esta ganancia de textura que estamos teniendo, ¿sí? Quizás algo de entre textura y claridad en los bordes, porque esto recupera mucho rango dinámico, sí, pero también aparecen esos pequeños defectos. Me voy a quedar con un valor de 30. Altas luces, no sé si voy a bajar muy poco. Y acá 28. Blanco no voy a tocar porque está en el eje de mi histograma, y negro, por supuesto, yo puedo presionar el archivo y hacer que sea de día, pero no. Ya podemos ver el antes y el después. En restablecer vemos el original contra el trabajo que ya estamos haciendo. En Photoshop vamos a corregir algunas cositas, pero eso es para más adelante. Por ahora estamos trabajando los aspectos esenciales del revelado. Otra tarea para retocar en Photoshop será, por ejemplo, evaluar si conviene tratar de sacar estas estructuras que se están metiendo en el cuadro
en la parte de abajo a la izquierda, o si directamente las anulamos a través del recorte. Eso lo veremos también con la oportunidad de quitar algo de neblina que se está acumulando en la imagen y que quizás estamos perdiendo definición, pero eso también lo vamos a ver en Photoshop. Por ahora, el proceso de desentramar, de interpretar en realidad el archivo RAW, se lo dejamos a Capture One y ya estamos listos para seguir adelante en Photoshop. Hay que tener en cuenta el destino que yo ya tengo elegido, la ruta en donde va a ser guardado el archivo, y por supuesto el formato. Siempre hay que prestar especial atención a qué formato vamos a usar para guardar el archivo, para escribirlo. En este caso TIFF de 16 bits, por supuesto. El perfil ICC que vamos a incrustar va a ser Profoto RGB, como siempre, ya que los programas de Adobe trabajan internamente con Profoto. Va a ser nuestra elección. Vamos a hablar también en un video futuro acerca de los diferentes perfiles ICC o perfiles de color y cuál es el mejor para nuestro archivo. Voy a hacer una pequeña ampliación. Voy a tratar este paisaje como si yo hiciera una impresión de alta calidad, una impresión de gran formato. Así que voy a subir un poquito la escala al 120% y a esto lo voy a tener en cuenta más adelante en Lightroom cuando haga mi colorización. Voy a decirle a mi programa que abra ya directamente este archivo con Photoshop 2020 y vamos a proceder a exportar. Ya tenemos la imagen cargada en Photoshop, así que ahora vamos a pasar directamente a los ajustes de manipulación. Podemos dedicarnos completamente a hacer un montón de cosas. Podríamos ajustar, podríamos eliminar, podríamos agregar, pero vamos a limitarnos solamente a hacer algunas correcciones, algunas máscaras de exposición precisas, y luego vamos a partir a Lightroom para dedicarnos al color, ya que esta foto me parece que puede tener unos colores espectaculares al finalizar. Siempre podemos tomar, no vamos a hacer hoy separación de frecuencias, eso lo vamos a dejar para más adelante, para quizás otro retrato, quizás otra fotografía con una persona o con una piel. Pero bueno, siempre podemos mostrar que se pueden corregir algunas pequeñas cosas muy rápidamente. Por ejemplo, estos detalles en la playa. Todo lo que es pequeñas imperfecciones rodeadas por patrones regulares son muy fáciles de quitar, muy fáciles de corregir. Pero no voy a hacer mucho, ya que gran atractivo natural que tiene este paisaje es justamente todos los elementos que lo componen, ya sea la gente, el tráfico, las luces de los autos en larga exposición, así que no le vamos a hacer demasiado. Yo podría probar directamente a quitar con Content Aware esta interrupción en el cuadro, este pequeño, no sé qué son esos cables y esa estructura ahí, pero no lo voy a hacer y creo que voy a recortar directamente hasta donde se encuentra el triángulo acá abajo, porque va a ser muy difícil para la computadora lograr un reemplazo usando inteligencia artificial. Por lo tanto vamos a seguir adelante y ahora lo que voy a hacer es directamente salir del diálogo de recorte y empezar a agregar algunas capas para hacer unos buenos ajustes locales. Ya creé mi capa de ajuste sobreexpuesta, a la cual le asocié una máscara, por supuesto, y mi máscara está invertida, completamente de negro, lo que quiere decir que el ajuste no se aplica a nada hasta que yo empiece a pintar directamente con mi trazo. Mi pincel ya está elegido en su diámetro y dureza y voy a empezar a pintar directamente sobre el lienzo, por supuesto con mi pincel completamente blanco. Como sabemos, blanco es donde se aplica la máscara y negro es donde no se está aplicando la máscara. Voy a tener especial cuidado en no meterme con mucho de la iluminación, ¿sí? Mucho del alumbrado, porque lo que yo quiero en este caso es dar un poco de luz directamente a la parte de los edificios, ¿sí? Sin tocar mucho del cielo y sin tocar mucho de la iluminación más abajo. A medida que me acerque más a la iluminación del alumbrado público, lo que voy a hacer es reducir el borde, reducir la dureza de borde. Al reducir la dureza de borde, lo que estoy haciendo es un ajuste mucho más sutil y sin meterme tanto con los ajustes y con los datos que están a la derecha del histograma.
Excelente, lo que estoy haciendo ahora es con un pincel invertido, completamente negro, es quitar la parte de arriba con un borde muy suave, dureza 0, para lograr una transición suave entre el cielo y la parte del suelo. Podemos ver la máscara en donde estoy suavizando esa transición para que sea muy natural el ajuste. Recuerden que siempre tenemos que hacerlo de forma natural, para que sea suave. Antes y después, no se preocupen también porque esta curva está sobreexpuesta a propósito para ver bien el trazo, para que no le erremos. Excelente, ahora antes de continuar lo que voy a hacer es meterme en la interfaz de recorte y encargarme del problema ahora mismo. Lo que voy a hacer es dejar afuera esta pequeña porción de triángulo que se está metiendo ahí, que seguramente es del edificio desde el cual está tomada la fotografía. Voy a meterme con el recorte hasta ahí, quizás después si hay que arreglarlo en Lightroom lo cortamos un poquito más. La cuestión es que necesito que deje de distraerme ahí ese rectángulo, además para poder meterme cada vez más con mi ajuste de curvas. Ahora sí, mi ajuste de curvas yo puedo ir viendo cómo va quedando con su transición suave arriba. Me voy a parar sobre la máscara y voy a continuar pintando con mi trazo de pincel. Y ahora sí puedo despreocuparme y puedo pintar un poquito más. Incluso arriba de la transición siempre puedo yo volver y puedo ajustarla de la forma que a mí me guste. Ahí está, tengo un ajuste para darle más brillo a los edificios y voy a usar el mismo ajuste porque yo creo que la misma exposición, si yo tiro el selector de información aquí, de hecho lo tengo muy presente, a mí me gusta mucho evaluar la exposición de cada rango de cada sector del histograma basado en la posición de píxeles individuales en el lienzo. Por lo tanto, acá puedo ver que la posición de RG y B estamos en 39, 40, 41, estamos en... obviamente sabemos que el histograma está dividido en 255 valores, en realidad son 256, va desde 0 a 255, el 0 es un número también, por lo tanto acá estamos en, por ejemplo, 40 de 255, podrán imaginarse qué porcentaje es ese del histograma correspondiente con estas sombras, y también puedo encontrar, claro, lo que yo estaba suponiendo, un valor muy cercano en la arena y en la parte de sombra de la playa. Por lo tanto, si yo quisiera subir un poquito la exposición de ahí, podría aplicar la misma máscara. También lo que puedo ver es que si yo me paro en la máscara, puedo ver ya los píxeles debajo de la curva. Ese histograma corresponde a los píxeles que voy a modificar. Entonces ahora, con total libertad, puedo subir un poco y bajar. Lo que voy a hacer es bajar un poco en las altas luces, en la parte de la derecha, apuntalar un poco la curva, y para eso voy a escribir el valor de entrada y el valor de salida de este punto 90-90, y ahora puedo tanto bajar como subir los píxeles sin que sea demasiado exagerado. Vemos lo que pasa cuando yo modifico tanta cantidad de datos, ¿no? Que está ahí, hay un montón de datos. Entonces lo que voy a hacer es tratar de no meterme mucho con eso, muy suavemente y muy sutilmente. Vamos a traer un poco la curva. También tengo parte de la máscara que se está metiendo ahí en las luces, entonces con cuidado. Ahora sí, con una ampliación un poco más grande, lo que voy a ver es el detalle de la sombra para ver que no se degrade mucho el archivo, que no gane mucho ruido, ver cómo está trabajando. Estoy ganando bastante exposición. No me voy a preocupar por el color, porque el color lo voy a trabajar más adelante en Lightroom. Solamente quiero subir un poquito las sombras. Y ahora sí, esto es clásico Touch and Burn, pero a través de máscaras de ajuste. Algo que voy a hacer también es, lo podría hacer directamente con un ajuste local, un filtro lineal graduado en Lightroom, pero lo que voy a hacer es tirar otra capa de ajuste. Para este caso me voy a concentrar exclusivamente en el cielo y vamos a oscurecer un poco, muy poco. Porque nuevamente quiero llevar la atención hacia donde se encuentra la calle.
a este ajuste, lo que voy a hacer es cambiarle la opacidad, ya que tengo esa propiedad. Vamos a dejar 80%. Me gusta, quizás un poquito más. 70%. Ahora sí vemos el antes y el después. Y ya veo que va mejorando muchísimo. Modifiqué esta curva para que tenga un poquito más de exposición en la parte de iluminación de la sombra, ¿sí? En la parte dentro de la sombra, dentro de los tonos oscuros, en las partes más expuestas. Voy a guardar este archivo y lo voy a importar directamente en Lightroom para pasar a la corrección de color. Excelente, ya estamos en Lightroom, tengo la foto importada, podemos ver que conservamos los valores EXIF y que ya tenemos el archivo listo. Este TIFF ha sido ampliado en el porcentaje 120% como lo vimos hace un ratito, entonces antes de meterme y antes de empezar a corregir, ya mismo voy a darle un poquito de enfoque y yo sé que mi radio va a ser de 1.2, ¿sí? Por el 120% de aumento. Vamos a tener que dedicarnos también a hacer algunas otras cosas. Y ya que estamos en el apartado de reducción de ruido, vayamos a ello. Voy a subir un poco el enfoque, pero me voy a concentrar en las áreas de mayores durezas, como por ejemplo aquí en la calle. Esto ya es, me parece bastante demasiado, entonces vamos a tratar de conservar el mayor detalle posible. Vamos a aplicarle muy suavemente un algoritmo de enfoque extra porque ya se lo hicimos también en Capture One en el desentrelazado del archivo, pero lo bueno es que yo acá cuento con máscara, entonces al aplicar mi máscara voy a dejar afuera un montón de frecuencias, un montón de bordes no tan duros, ¿sí? A medida que yo voy subiendo la máscara voy aplicándosela a bordes cada vez más duros y más pronunciados. Vamos a elegir una máscara fuerte, 70, para evaluar los detalles al 100%. Como dijimos, este es un cuadro que yo voy a considerar para hacer una impresión en gran formato, en una impresión en gran tamaño, entonces tengo que evaluar al 100% todos los ajustes que haga. Me parece que lo voy a dejar ahí en 20, muy sutil y muy suave. Sí voy a subir el detalle a 30, un poquito nomás. Y para hablar de luminancia me voy a ir a las partes más afectadas del archivo. Las partes más a la izquierda, vemos que acá en el cielo estamos en 7,6% del histograma. Obviamente hay más información en el canal azul. Pero lo que voy a hacer es aplicar un poco de luminancia, ya que los ajustes que hicimos tanto en Capture One como en Photoshop hicieron que el archivo ganara un poquito de ruido, entonces vamos a subir la luminancia 20. Me parece que conserva muchísimo detalle todavía y que está muy bueno este archivo. Por lo tanto, vamos a evaluar el antes y el después del enfoque. Siempre se puede apagar y encender cada panel por separado en Lightroom. Es excelente. Tengo total control sobre este algoritmo de enfoque. Y también voy a aplicar un poco de reducción de ruido de color, porque vi un poco de reducción de ruido en el cielo. Espero que puedan ver con detalle, que YouTube les permita a través de la compresión de video, les permita apreciar estos detalles que estoy editando. Son muy finos, muy precisos, pero van a ver el antes y el después al 100% en Instagram. Si no me siguen en Instagram pueden hacerlo ahora mismo, @EmilioKufer. Ahí estoy subiendo todas las fotos, el antes y el después de cada foto, de cada archivo, con una ampliación al 100%. Ya esta es la cuarta edición de Edito tu foto, ya tenemos 3 archivos en el Instagram, así que pueden ir a verlos. Para comenzar con la corrección de color, lo que voy a hacer es directamente ir a la calibración de cámara de atrás hacia adelante para ver cuál va a ser el camino y cuál va a ser el rumbo que va a tomar la colorimetría de este archivo. Yo es la primera vez que estoy haciendo esta corrección, ¿sí? Entonces no tengo nada decidido, es la primera vez que evalúo los colores de esta imagen, por lo tanto vamos a decidirlo juntos. Hay que tener mucho cuidado con el canal azul porque esto se mete
muchísimo en los colores. Tampoco quiero hacer algo de estilo influencer de Instagram, en donde el canal azul vira en su tono a la izquierda muchísimo en valores negativos. Este es un look que lo podemos ver todo el tiempo en todas las fotos. No lo voy a hacer. Vamos a dejar el canal en 0. Vamos a perseguir algo con un estilo similar, con los tonos cálidos más llevados a los rojos, pero no tan pronunciado, no tan rojo y celeste. Excelente, me gustan estos valores, ¿sí? Ya puedo ir vislumbrando qué rumbo va a tomar mi edición. Ya podemos ver el antes y el después. Hay un pequeño cambio, pero vamos a dedicarnos completamente a HSL a continuación y vamos a darle el toque de color justo. Muy bien, me gustaron estos valores de HSL, los que fui persiguiendo a medida que iba retocando, principalmente porque me parece que acá hay algo muy interesante que se da en los tonos cuando nosotros equiparamos todo lo que es la iluminación del alumbrado público, la iluminación de la calle, que pega sobre la arena, que pega sobre las veredas, sobre los edificios. Me parece que ese es un tono muy lindo y que podemos poner en contrapuesta con los tonos de las sombras. Entonces lo que voy a hacer es, ahora que tengo aproximadamente el valor de los tonos cálidos, de estos tonos naranjas, lo que voy a hacer es ir a ver qué color exactamente es ese, qué color es en HSL, por lo cual voy a utilizar mi truco para ver qué color es. 38, 37 ahí de hue, podemos ver que es 37, entonces voy a quitarle la saturación y voy a volver esto a la normalidad. Ahora, yo sabiendo que es 37, lo que voy a hacer es dividir tonos de forma creativa para llegar, ¿sí?, en mis iluminaciones. Yo sé que mi punto de partida va a ser 37, entonces lo que voy a hacer es elegir el contrapuesto, elegir el color complementario que va a estar en oposición. Para esto voy a usar Adobe Color. Aquí en Adobe Color lo que voy a hacer es directamente en complementarios. Yo tengo los opuestos y voy a trabajar en HSL, por supuesto, o HSB, como gusten. Entonces en mi color voy a elegir mi color principal como el 37. Ahí tengo cargado mi 37. Y sé que el opuesto es 208. Entonces con esta información me voy a mi Lightroom 37, 208. Y ahora llega lo más importante, que es elegir el equilibrio. ¿Dónde pongo mi equilibrio? Bueno, yo sé que acá tengo en mi visualizador de histograma de Lightroom, tengo tres líneas. Una al 50%, que me marca justamente la mitad del histograma. Tengo otra 75 y tengo otra 25. Ahora bien, yo sé que la mayoría de los datos están ubicados entre el 0 y el 25% de mi histograma. Por lo tanto, lo que voy a hacer es subir hasta más 75, perdón, más 50, ahí está, perdón.
más 50 es el justamente llevar el equilibrio a la izquierda hacia el 25%. Entonces ahora en más 50 yo digo que perfecto. Mis iluminaciones, mi tinción de iluminaciones, esta luz que le estoy poniendo, reemplazando y mezclando, va a empezar su efecto en el 25% y el resto va a ser considerado sombra. Esto es muy importante porque si yo saturo ambos colores aproximadamente en la misma forma y muevo el equilibrio, si lo dejo en 0, más píxeles van a ser considerados tonos sombras, como es en realidad este histograma. Entonces lo que voy a hacer es, al subir el equilibrio, estoy haciendo que más partes de la escena sean consideradas ¿sí? como iluminaciones y que se meta un poco en esos tonos del edificio. Me gustaría incluso, me parece que 50 es un poco, empíricamente es exacto, pero me gustaría quizás que sea un poquito más hacia arriba, quizás un 70, y ahora van a ver por qué. Porque yo quiero que este color tome el control de la escena. No voy a irme directamente a la temperatura que tenía el archivo originalmente, sino que voy a hacer algo más creativo, no tan real 100%, sino algo más artístico. Entonces ahora sí, con mi equilibrio, con mis tonos tanto de iluminaciones como de sombras elegidos, voy a empezar a colorizar. Y para esto hay que ser también muy cuidadoso. No voy a usar valores muy excéntricos o muy fuertes, pero sí lo suficiente como para notar que lo que quiero está llevándose a cabo. Excelente, podemos ver el antes y el después y ya estamos en algo que me está gustando bastante. También puedo probar colores análogos y pintar directamente las iluminaciones con dividir tonos. También es una buena alternativa, lo vamos a evaluar más adelante. Por ahora lo que voy a hacer es darle un poquito más de exposición quizás a la línea de los edificios, pero para eso justamente voy a aplicar una máscara de rango. ¿Por qué? Porque la máscara de rango me va a permitir a mí seleccionar justamente y solamente la exposición a la cual yo me quiero referir. Esto es, puedo perder el cuidado a la hora de pintar y directamente vamos a crear un patrón un poco más suave en la parte de arriba, así no es tan artístico o no se nota tanto. Ahora sí, lo que voy a hacer es utilizar mi máscara de rango, y mi máscara de rango va a ser de luminancia. Yo voy a elegir en qué rango de luminancia se va a aplicar este ajuste. Voy a quitar las luminancias del... Esto obviamente rango de 0 a 100 es el 0 a 100 del histograma. Entonces quitando justamente ese rango a la derecha, lo que estoy haciendo es acotando mi radio de acción. Y ahora, por ejemplo, rango 0.50, lo que estoy diciéndole es aplicate solo entre el 0 y el 50% del histograma, que son los datos que a mí me interesan. Elegí 50 como número arbitrario porque lo fui observando a medida que voy ajustando el efecto. Podría ser quizás 60, pero me parece que 50 es bastante bueno. Después tengo suavizado, que suavizado lo que hace es justamente hacerlo un efecto más duro, sin transiciones suaves, y a medida que voy subiendo mi número de suavizado, la transición se vuelve más suave, pero también se van tomando la frontera de rango en la cota superior, se va haciendo más laxa, más relajada, y voy tomando cada vez más colores más hacia arriba. Hay que tener mucha precaución con el suavizado. Antes de continuar voy a probar este ajuste de borrar neblina, porque me parece que hay un poco de neblina que está como un poco difuso ahí en la parte más lejana, más que nada. Y vemos que borrar neblina actúa muy bien. Hay que tener mucho cuidado también con las partes de los datos que están a la izquierda del histograma, entonces voy a activar mi recorte de sombras para tener mi testigo de cuándo me estoy yendo de datos. Ahí está pasando a la izquierda, pero no me importa porque eso es justamente algo que no tendría que estar ahí. Voy a ajustar bien mi borrar neblina y lo voy a hacer en un valor no tan fuerte. Vamos a ver, 22 me gusta. Podemos ver el antes y el después del archivo incluso.
Voy a ajustar dividir tonos más adelante, pero por ahora me voy a concentrar en la curva, ya que me parece que se puede ganar muchísimo ajustando la curva en los valores correctos. Me gustaría darle un poquito más de contraste, es lo que estoy haciendo justamente. Al trabajar en Profoto RGB y al trabajar con los ajustes de alto rango dinámico en Capture One, tenemos un archivo muy plano y con muy poco contraste. Justamente lo que estoy haciendo en este momento es devolverle un poco de ese contraste para que la imagen salga directamente como a mí me gusta. Ahora sí, yo considero que esta curva está bastante buena. Perdimos un montón de neblina, ganamos un montón de contraste, ganamos un montón de carácter en la imagen. Podría bajar un poquito la exposición al final, pero creo que ese brillo está muy bueno. Lo que voy a hacer ahora es pasar directamente y corregir esta gran sobreexposición que tiene el archivo a la derecha del histograma. Voy a corregirlo ajustando iluminaciones y blancos. Para esto, muy poco de iluminaciones y voy a subir un poco los blancos para darle aún más contraste. Cuidado con los negros, ya que ellos se encuentran bien a la izquierda y apoyados sobre el cero del histograma, y vemos qué es lo que sucede cuando me voy demasiado de los negros, menos 71. Ya vemos que el testigo empieza a actuar y me estoy yendo, empieza a haber recorte en el histograma, empieza a haber zonas en la imagen donde no hay datos. Entonces, con mucho cuidado. Siempre podemos ver el antes y el después, antes y después, y ya vemos que tenemos un producto bastante bueno. No voy a tocar en este momento claridad, me parece que genera unos bordes muy gruesos. Textura quizás no sea necesario, no lo voy a aplicar tampoco. Ya podemos ver que estamos homogeneizando bastante los tonos en las sombras, ¿sí? Con dividir tonos. Vemos que ahí también en esos balcones voy a apagar mi testigo porque se está notando ese negro tan profundo. Pero sí veo que en los balcones homogeneizamos los colores. Tenemos dos colores directamente. Tenemos uno en la parte más de sombra y uno en la parte más de luz, sumado al HSL que está cambiando el color, ¿sí? De estos balcones, que era algo más amarillo y cremita, por algo más naranja, más 37 diría yo. Excelente, colapsé el panel de la izquierda para visualizar un poco mejor el archivo. Y ahora sí, en dividir tonos, lo que voy a hacer es, voy a redefinir un poco esta sombra que me parece que está muy verde, está muy fuerte. También yo la dejé sobreexpresada a propósito. Lo que voy a hacer es llevar esto más al 200, que era nuestro número original. Y creo que en las iluminaciones ese color naranja me parece que podría cambiar un poco más a algo más cercano en tono a los amarillos. Y veo que ya no tengo los colores que me distraen muchísimo, los azules de esa iluminación de 5000 grados Kelvin, de las cuales habíamos hablado hace un ratito. Voy a subir la intensidad un poco, pero voy a desaturar. Así, en la desaturación lo que va a suceder es, va a tomar más fuerza el dividir tonos. Excelente, ahora me voy a dedicar a aplicar un par de pinceles. Voy a quitarle un poco de importancia a todo lo que es el pasaje, a todo lo que es
la vereda y todo lo que es la playa para guiar la mirada un poco más hacia las líneas de luz. Ahora lo que voy a hacer es agregar un filtro graduado desde arriba, y este filtro graduado no solo va a modificar la exposición, también va a modificar un poco de ruido, ¿sí? Voy a acercarme un poquito y me voy a ir hacia la parte del cielo y voy a ver cómo este ajuste de reducción de ruido localizado también va excelente. Voy a alejar un poco y voy a elegir 40 en reducción de ruido. Ahora tengo el cielo sin casi ruido. Puedo también, un truco bastante bueno es quizás bajar la claridad o la textura localmente. No lo voy a hacer, al menos no de forma muy fuerte. Claridad -2 me parece bastante bueno, porque aparte no me quiero meter mucho con la línea de los edificios, pero sí voy a bajar un poco la exposición y llevar la atención más hacia abajo. Si yo defino un nuevo filtro en este punto con estos ajustes activados, lo que sucederá es que este nuevo ajuste se crea con los ajustes heredados de mi filtro anterior, así que puedo agruparlos y apilarlos y se van a apilar. Muy bien, ahora yo tengo otra oportunidad aquí, que es quizás seguir más hacia los colores análogos y quitarle un poco de el azul. Yo le bajé mucho la saturación a los colores aguamarina, azul y púrpura. Yo podría, por ejemplo, quitárselos del todo y hacer directamente algo más parecido a un monocromo. No lo voy a hacer porque pierde mucho carácter la imagen, se vuelve casi un color selectivo. Pero sí creo que es una buena oportunidad para evaluar cuál es la presencia de mis azules en el cuadro. No solo, no estoy hablando de los azules de dividir tonos, sino de los azules en HSL y los azules en el cuadro directamente. Lo que voy a hacer es justamente reducir un poco los azules. Excelente. Ahora vemos el antes y el después, antes y después, y ya tengo algo que me gusta mucho más. Y por último, lo que voy a hacer es concentrarme en mi encuadre, en mi composición, para ver si está bien o si habría alguna otra cosa que mejorar. Perfecto, ajusté un poco ahí el rectángulo de recorte y voy a agregar un nuevo filtro solamente para que se oscurezca un poco el margen izquierdo y llevar la mirada hacia el centro, al menos un poco. No me voy a preocupar por mis líneas de iluminación, porque de nuevo voy a aplicar una máscara de rango de iluminancia y voy a disminuir el rango, no mucho, lo suficiente como para dejar que esas luces que están muy a la derecha del histograma queden filtradas fuera de mi filtro. Siempre puedo ver el antes y el después de cada ajuste individual, en este caso de cada filtro graduado, con el ajuste de encender y apagar. Estoy apagado y encendido y puedo ver cómo cambia. Es muy sutil el cambio, pero ya puedo ver cómo esto ayuda a llevar el punto de interés hacia el centro. Vemos la imagen en antes y después y vemos que ya tenemos algo muy bello. Excelente. Y antes de terminar, me parece que me gustaría tener algo más de color azul, algo que separe el color azul más allá del cielo, que lo convierta en un color complementario. Y lo que voy a experimentar es con la temperatura. Voy a cambiar la temperatura por zonas localmente y voy a experimentar con las luces del tránsito, las luces de los autos que vienen hacia mí,
y para eso lo que voy a hacer es pintar. Acá mi pincel está completamente definido y está definido con una exposición negativa de -4. Esto es justamente para que yo poder ver el pincel. Y ojo, siempre esto es algo completamente de mi flujo de trabajo. Yo tengo en cuenta que si aprieto la tecla O puedo ver la máscara. De hecho, hay situaciones en las cuales es mejor trabajar con una máscara, hay otras en las cuales es mejor trabajar con la exposición en -4. Cada uno decide qué es lo que le gusta. Lo que estoy haciendo en este caso es pintando y dejando afuera las líneas rojas, que me gustan mucho, me parece que le dan mucho carácter y que llaman mucho la atención, pero sí todo lo que es alrededor, en el tránsito, me gustaría que esté con una temperatura cambiada, y ahora van a ver a qué me refiero. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar este árbol afectado y todos los árboles del medio afectados por este ajuste. Voy a desactivar la máscara, voy a restablecer mi exposición en 0 y ahora voy a cambiar la temperatura. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo estoy bajando la temperatura a tonos muy fríos, ¿sí? Esto es completamente de prueba, pero también podría hacerlo con exposición. Y miren lo que voy a hacer, voy a usar una máscara de rango de luminancia, pero a la inversa de lo que veníamos haciendo. Voy a subir el rango y voy a dejar los tonos oscuros fuera de mi rango de acción. Entonces, al dejar los tonos oscuros fuera, lo que voy a lograr es que todo lo que es aproximadamente los árboles y las sombras muy oscuras van a quedar, ¿sí?, fuera de mi máscara. Puedo ver ya el antes y el después, antes y después, y ahora puedo refinar mi temperatura porque originalmente estaba en 0, yo la llevé a -100, este ajuste está muy fuerte, pero puedo redefinirlo cuando yo quiera. Excelente, y lo que voy a hacer es quitar esta luz. Ahora lo que voy a hacer es considerar estas sombras iluminadas que están en tonos cercanos a un gris casi desaturado, es darle un color azul solamente por diversión, solamente para que haya más elementos azules en el cuadro y que quede más como un ajuste de colores complementarios y opuestos. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a parar sobre mi ajuste de pincel, voy a duplicar este ajuste que ahora se está expresando por 2. Voy a quedarme con mi temperatura -60, voy a restablecer iluminaciones y lo que voy a hacer es justamente eliminar mi rango, mi máscara de rango desactivado, y voy a pintar directamente en el cuadro. Voy a mostrar mi máscara, lo que voy a hacer es restaurar mis ajustes de pincel, lo que voy a hacer es borrar esta máscara, ¿sí?, que yo tengo activada. Ahora sí, y voy a pasar a un pintado positivo en donde me voy a abarcar esta parte de la playa.
Excelente. Ahora sí, antes de terminar con el archivo, lo que voy a hacer es darle un último ajuste artístico, ya que estamos aquí. En las curvas tenemos un secreto escondido, una gema, una joya del retoque, en donde podemos directamente cambiar la curva de cada uno de los canales R, G y B. Esto es muy difícil y es difícil lograr una imagen consistente, pero lo que voy a hacer es bajar en el punto en donde más se encuentran los tonos azules. Voy a bajar un poco, ¿sí? Porque me gusta más el tono quizás un poquito más cálido, y esto va a cambiar un poco el tono, va a cambiar muchísimo la luminancia de cada canal, pero a fin de cuentas voy a lograr algo muy lindo. Vemos el antes y el después y vemos que tenemos un look medio retro, vintage. Tenemos unos colores cálidos en las iluminaciones y en gran parte de la escena, colores fríos y tonos azules, no solo en las sombras sino también complementando esas iluminaciones. Y ya tenemos un look mucho mejor, ¿sí? Y vemos el antes y el después y vemos todo lo que aporta la curva. Acerca de esto de la curva, también puedo ver que al reasignar puntos en cada canal por separado, yo necesito volver a ajustar mis puntos de la curva RGB completa, de luminancia completa y total, porque hubo un cambio de luminancia, entonces tengo que volver a ajustar estos puntos. Excelente, voy a subir un poco el cero en este, ya que estamos haciendo un retoque más artístico. Y me gusta, vemos todo lo que mete el ajuste de curvas al cuadro. No solamente estamos tratando con luminancia, sino también con tonos y con saturaciones. Muy bien, creo que esta foto ya está terminada. Ahora vamos a ver cómo se ve el antes y el después en Photoshop. Muy bien amigos, nos encontramos en Photoshop. Ya tenemos cargados ambos archivos, ambas imágenes, el archivo final y el archivo original, y podemos ver directamente cuál es la comparación. Sí, claro, vamos a ver que el mayor cambio fue en la elección de la temperatura, pero también las decisiones de color están muy bien. Tenemos diferentes colores para las sombras y para los tonos de altas luces. Tenemos los colores complementarios, tenemos los tonos en la playa, tenemos los tonos en el asfalto, en las luces. Todo muy sutil, y la temperatura que juega ahora sí un papel muy importante, y podemos ver que se distinguen claramente todos los colores, la mayoría de los colores de la escena, los que nosotros hemos decidido dejar en el final. Así que vemos una vez más el antes y el después. Vemos que ganamos muchísima exposición, muchísimo con la herramienta de alto rango dinámico de Capture One, y que el resto es historia. Así que esto ha sido todo por hoy. Los dejo por esta semana. Espero que el video les haya gustado. Recuerden seguir a Iván Zenger en sus redes, están aquí en pantalla ahora mismo. Recuerden seguirme a mí en Instagram, @EmilioKufer. Si no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para ver los videos antes que nadie. La semana que viene estaremos con un excelente retrato de mi amigo Andrés Heft, así que nos vemos la semana próxima. Les mando un abrazo muy grande, muchas gracias.